Bienvenidos a esta sesión donde abordaremos la guía de planificación de educación inicial parte 2. Estaremos viendo los tipos de planificación exclusivo para educación inicial, la cual justamente implica la realización a la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los más pequeñitos de la educación inicial. Bienvenidos a la clase 4 2020 de la materia didáctica de educación inicial escolar básica. Temas: tipos de planificación de educación inicial. Se recuerdan que en la sesión anterior hemos abordado acerca de los planes, los elementos de una planificación, y hoy estaremos intensificando las planificaciones que son exclusivas de educación inicial, a cargo de la licenciada Liz Gabriela Villagra Roa, quien les saluda con gusto. Estaremos abordando este encuentro. ¿Qué aprenderemos en este espacio, en esta sesión didáctica? Aprenderemos acerca de la unidad didáctica. ¿Qué implica planificar por unidad didáctica? ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cuáles son los momentos que se tienen que tener en cuenta cuando abordamos la planificación por unidad didáctica? Vuelvo a recordar que estas planificaciones no podemos abordar en otros niveles. Son planificaciones abordadas desde el Ministerio de Educación y Cultura exclusivamente para los más chiquititos de 3 a 6 años de edad. También tenemos el proyecto curricular. Hablaremos de lo que implica un proyecto curricular y cuáles son los momentos a la hora de planificar para luego convertirlo en el momento de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Unidad didáctica. Vamos a aprender acerca del concepto y aspectos de esta planificación. ¿Qué implica la unidad didáctica? Es un sistema de organización abierto y flexible, donde contienes objetivos, contenido, estrategia metodológica, recursos y criterios de evaluación. Todo esto se organiza alrededor de un eje integrador significativo para el niño, con un tiempo determinado por la cual está definida como unidades mínimas de contenido. Es decir, hay un eje que integra justamente todas esas actividades en contenido, y es lo que el maestro va a ir desarrollando en congruencia con el programa educativo. Siempre el programa educativo es el que va a orientar justamente esta unidad didáctica. Pero vamos a abordar un poco más qué significa justamente la unidad didáctica como un sistema de planificación. Nos recordamos que en la sesión anterior hemos visto elementos de una planificación. Esto, como toda planificación, tiene elementos básicos, como decíamos, objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, los recursos y siempre el criterio que va a utilizar el maestro para evaluar. La unidad didáctica se inicia con el recorte de la realidad. ¿Qué es el recorte de la realidad? Es un aspecto significativo que forma parte del contexto del niño y la niña, en el que se interrelacionan todos los componentes del entorno, sean ellos naturales o culturales, las personas, sus actividades, los animales, las plantas, los elementos de la naturaleza, los objetos que le interesan al niño. Todo puede ser parte del recorte de la realidad. Puede ser parte de una actividad futbolística, puede ser parte un evento climático, una situación llamativa de un hecho natural, por ejemplo, como un incendio. Todo lo que sucede alrededor del niño lo podemos decir o lo podemos tomar como un recorte de la realidad. A partir de ese recorte de la realidad, vamos a traerlo en un contexto de planificación. Planificación por unidad didáctica. Aquí, por ejemplo, les muestro un ejemplo, explicaremos un ejemplo de cómo se planifica una unidad didáctica. La unidad didáctica se organiza en torno a un eje central.
Este eje organizador es un recorte de la realidad, una situación significativa para ese niño, esa niña del nivel inicial. Puede ser seleccionado de un acontecimiento social, puede ser algo político, algo deportivo, algo cultural o una situación que surge de momento y llama la atención del niño y de la niña. Por ejemplo, el Mundial de Fútbol, las elecciones presidenciales, las noticias impactantes, la guerra, una enfermedad, un insecto extraño que apareció en el aula. Todo eso podemos considerar como parte o recorte de la realidad de donde yo voy a empezar la distribución para mi unidad didáctica, que sería una guía de planificación que voy a traer en el contexto de aula. Aquí, por ejemplo, tengo Así es mi país. Dentro de un eje unidad que elegimos las tradiciones. Se elabora una red conceptual de contenidos, que más adelante le voy a mostrar el ejemplo. En una unidad didáctica se puede abordar varias dimensiones. ¿Se acuerda que anteriormente hemos visto que la organización curricular de nivel inicial abarca lo que es las dimensiones y también los ámbitos? Tenemos 3 ámbitos grandes y luego tenemos dimensiones que están involucradas a ese ámbito que habíamos visto y habíamos hurgado y elaborado cuadros acerca de estas dimensiones del nivel inicial. Entonces, a partir de ese recorte de la realidad, se elabora una red conceptual de contenido donde integramos estas dimensiones. Aquí tenemos un ejemplo. En el grado surgió la necesidad de saber cuáles son las tradiciones del país. Entonces, los niños empezaron a preguntar, profe, ¿qué significa tradición? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Por qué realizamos la fiesta de San Juan? Entonces, la maestra decidió trabajar como unidad didáctica Tradiciones de mi país. Lo tituló a esta unidad didáctica Así es mi país. Y integró ámbitos. Fíjense aquí que tenemos 3 grandes ámbitos. Así es mi desarrollo personal y social. Así me relaciono con el medio natural, social y cultural. Así pienso, me expreso y me comunico. Ella, dentro de este proyecto Tradiciones de mi país, va a abordar algunas dimensiones. Por ejemplo, abordará la dimensión vida saludable, también medio social y cultural y expresión artística. Los maestros son libres de elegir las dimensiones que va a trabajar. Entonces, ella toma un eje central y elabora una red conceptual de contenidos. Tenemos entonces dentro de la unidad didáctica momentos de una planificación didáctica. El primer momento es el inicio, el segundo momento el desarrollo y el tercer momento el cierre. Cada momento tiene justamente algunos aspectos a considerar. El educador indaga acerca de las ideas que el niño tiene y de lo que le gustaría saber. Es muy importante este primer momento, es la indagación. Eso significa pregunto a mis alumnos qué es lo que ellos conocen del tema, qué es lo que ellos ya saben, lo que nosotros lo decimos conocimiento previo. Todo niño tiene un conocimiento previo, muchas veces mal moldeados esos conocimientos y otras veces bien moldeados. Pero el docente debe partir a base justamente de las ideas previas que el niño tiene sobre la temática que va a abordar. El segundo momento es el desarrollo. Se concretan las actividades específicas y luego el trabajo, la exploración, la experiencia, la manipulación para generar el análisis y la interrogación de los aprendizajes. Y luego el cierre. Se prevé la realización de las actividades que posibiliten llegar a una síntesis. Permitirá a los niños ahondar comprensión, organización, cuestionamiento del contexto.
Por eso es muy importante respetar estos momentos en la planificación didáctica. Pero, vuelvo otra vez a la presentación aula. También aquí tenemos el cierre de la unidad didáctica. En el cierre de la unidad didáctica se prevé la realización de la fiesta de San Juan. Esta actividad se llevará a cabo con los niños y se realiza una síntesis de todo lo que el niño aprendió. En un momento de aula, cuando ya la maestra concluye con la actividad lúdica o concluye con la actividad de explicación, hace el cierre, en donde ella pregunta justamente todo lo que ellos aprendieron y registra en una parte de la sala. Acá, por ejemplo, vemos que la maestra hace la lista de actividades que ellos hicieron con los niños, ¿verdad? Decoraron el lugar donde van a realizar la fiesta, jugaron a la carrera bozá, compartieron a la comida. Luego de toda la realización de las actividades, la maestra completa lo que hemos aprendido e indaga de los niños, siempre quitando, ¿verdad? Esa experiencia que los niños tuvieron. Entonces allí llevamos al momento de realizar justamente lo que es el aprendizaje significativo, lo que el alumno le significa ese momento de aprendizaje, lo que lleva consigo. Y es importante que la maestra indague eso, ¿verdad? Que vayan indagando y vaya registrando en algún sulfito, en alguna parte de la pizarra, y que los niños puedan visualizar dentro de ese cuadro signótico. Al principio le preguntamos qué es lo que saben acerca de las tradiciones. Después, en un momento, ¿qué queremos saber? Y en otro momento, la maestra lo que hemos aprendido. Y toda esa síntesis, la maestra hace un repaso. Todos estos momentos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque estamos construyendo un proceso de aprendizaje significativo en la vida del niño. Aquí la maestra registra de nuevo justamente cuáles fueron los recursos que estuvo utilizando. Y de esta manera podemos visualizar el inicio, el desarrollo y el cierre de una unidad didáctica. Ahora abordaremos lo que es la planificación por proyecto. En educación inicial también surge una forma exclusiva para nivel inicial, la planificación por proyecto. La planificación por proyecto es una metodología de enseñanza que facilita llevar a cabo el aprendizaje a partir de una situación problemática o de interés, vinculado con la realidad, donde se articula diferentes dimensiones de los ámbitos en torno a un problema o a un interés planteado que constituye un eje unificador. La cuestión del trabajo por proyecto está ligado directamente con la concepción constructivista del aprendizaje de la enseñanza, con un enfoque globalizador de conocimiento, por la cual insistimos en destacar que hace referencia más a una actitud frente a la enseñanza que a una técnica. Entonces tiene esto su principio justamente en base al constructivismo, donde el niño construye su propio aprendizaje, construye a partir de sus intereses, construye a partir de situaciones problemáticas que pueden generarse, donde se desarrolla una serie de actividades y el niño comprende de forma justamente integradora y también donde él pueda expresarse libremente dentro de ese contexto de enseñanza. ¿Cómo surge una planificación por proyecto? La planificación por proyectos puede organizarse en torno a un problema particular o general. Puede darse una situación X con un niño y eso sirve de lección para los demás, o mismo una situación generalizada del grupo. También un conjunto de preguntas interrelacionadas, la interpretación, definición de algún concepto, una temática por su relevancia que amerite tratarse por sí misma. Entonces, surge un proyecto por planificación, surge una planificación por proyecto cuando existe justamente un problema en particular que le pueda interesar al grupo.
¿Qué es un problema? Es una situación de duda, un cuestionamiento, una contradicción, algún conflicto o mismo una necesidad. Por ejemplo, la falta de agua potable en la comunidad. Los niños no pueden entender por qué hay tanta falta de agua dentro de una comunidad. Entonces la maestra prepara un proyecto en base justamente a los momentos que va a responder y responde también a la necesidad, a la curiosidad del grupo, generando conciencia crítica a la hora de desarrollar ese proyecto con los niños. ¿Por qué se inundó la sala de clase después de una tormenta? ¿Por qué no podemos escucharnos cuando queremos hablar? Son varias situaciones problemáticas que se dan dentro del contexto de aula que la docente puede utilizar eso como un proyecto de planificación que esté interrelacionado con los ámbitos y las dimensiones que contemplan el programa de educación inicial establecido por el MEC. ¿Qué quiere decir interés? Es todo lo que despierta en el niño y la niña curiosidad. Son cuestionamientos que le llama su atención. Cuando despierta la atención e interés del niño se concreta preguntas sobre el tema, como por ejemplo, les puede interesar las elecciones presidenciales, ¿qué pasa? ¿Por qué los adultos se mueven? ¿Por qué los adultos manchan el dedo? ¿Por qué los adultos van a votar? Son preguntas que pueden surgir y son temas muy interesantes que el docente puede trabajar desde el abordaje como proyecto, planificación por proyecto. El mundial de fútbol que todo el mundo habla, todo el mundo. Hoy mismo, por ejemplo, si estuviéramos en un contexto de aula, podíamos utilizar la temática del virus, del coronavirus. Los niños, muchos de ellos no comprenden todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces la maestra puede realizar, partiendo de esa problemática, puede realizar su proyecto por planificación por proyecto. ¿Cómo indagamos un interés o problema en el grupo? Es importante que el docente tenga una característica muy importante, que es la de observador. Observando los intereses del grupo, el comportamiento del grupo, qué es lo que le interesa al grupo, qué es lo que le llama la atención. El educador debe tener la actitud observadora y atento para captar todo lo que surge del grupo. Generar espacios donde el niño se sienta libre de jugar, de pensar, de cuestionar y expresarse. El proyecto puede originarse por distintas situaciones, como ejemplo, cuando los medios de comunicación tratan alguna temática que conmueva al grupo. Alguna fecha significativa para el grupo también puede generar interés y puede ser una temática como para abordar el proyecto dentro de las salas de educación inicial. ¿Cómo hacer una planificación por proyecto? También tienen 3 momentos muy importantes, similar a la de unidad didáctica. El primer momento se descubre una situación, un hecho o un problema que aún no tiene respuesta. Es importante registrar la información así como el niño expresa, sean pertinentes o no. Muchas veces el niño tiene todavía un lenguaje bien precario, entonces se registra de esa manera y posteriormente la maestra le dice, mira, se dice de esta forma. Con los datos obtenidos del qué saben y qué quieren saber, preparamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizando una red conceptual de contenido, teniendo en cuenta los ámbitos y dimensiones. El educadora conversa con los niños y niñas sobre lo ocurrido en el patio, comprueba el interés del tema, indaga los conocimientos acerca de las hormigas, utilizando las técnicas de constelación de palabras, que consiste en escribir la palabra generadora como centro, hormiga, e ir preguntando sobre la misma. Este es un ejemplo. ¿Qué saben de las hormigas? Este último procedimiento es el más recomendable que permita que los niños confronten sus conocimientos previos con los nuevos. Entonces, a diferencia del otro proyecto que nosotros decíamos unidad didáctica, existe un eje generador. Este, sin embargo, es una constelación de palabras alrededor de una sola palabra
voy generando conocimientos previos. Aquí tenemos, por ejemplo, la maestra, en este caso los niños fueron al parque, vieron justamente un hormiguero y vieron muchas hormigas, le llamaron la atención, entonces la maestra a partir de esta situación problemática resuelve realizar un proyecto y aquí hace lo que nosotros lo llamamos constelación de palabras. Una palabra generadora como hormiguitas y la maestra le pregunta, ¿qué saben de las hormigas? Y los niños van respondiendo. La maestra debe registrar todo esto tal cual como los niños repiten. ¿Tienen hueso las hormigas, profe? Dicen los niños. ¿Cuántas patitas tienen, profe? Quiero saber. ¿Por qué hacen montañitas de arena? ¿Por qué pican? ¿Las hormigas hablan? ¿Las hormigas trabajan todo el tiempo y nunca duermen? ¿Tienen ojos? ¿Por qué van en fila? ¿Hay hormiguitas que vuelan? Son preguntas que los niños van generando en torno a una palabra o un eje generador. A partir de ahí entonces la maestra registra lo que ellos saben y lo que quieren saber. Con los datos que hemos obtenido del que saben y que quieren saber, preparamos un proceso de enseñanza-aprendizaje realizando una red conceptual con los contenidos, teniendo en cuenta los ámbitos y las dimensiones. Fíjense, en este momento realizamos la red conceptual de contenidos, donde yo como maestra, a partir de esa problemática, a partir de las hormiguitas, voy a generar mi distribución de contenido, siempre ligados al programa de educación inicial impartido por el MEC. Aquí tenemos el ejemplo, las hormiguitas. Las maestras toman las dimensiones que va a trabajar. Primeramente registra los ámbitos, los 3 ámbitos que va a trabajar. Aquí ella elige trabajar 3 ámbitos, pero trabaja varias dimensiones. Elige trabajar, por ejemplo, a partir de la idea o de la problemática de las hormiguitas, resuelve trabajar la dimensión vida saludable, que va a trabajar el cuerpo, del cuidado del cuerpo. La convivencia va a trabajar la temática trabajo cooperativo. Lenguaje oral escrito va a trabajar narraciones, cuentos, registro, preescritura y va a trabajar una serie de vocabularios. Expresión artística, expresión y creación, canciones, movimientos corporales e imitación. Matemática va a trabajar cuantificadores y orientación espacial intemporal. Medio natural va a estar trabajando la alimentación de las hormigas, las clases de hormiga y forma de organización de las hormigas. Fíjense aquí, el docente debe realizar esta red conceptual siempre con la ayuda del programa. Es muy importante que puedan entender eso. Entonces, toma las dimensiones y los ámbitos contemplados dentro del currículum de educación inicial y va haciendo la distribución conforme justamente al interés o a la problemática que surgió en el grupo. El segundo momento de la planificación por proyecto. En el segundo momento, después se realiza la constelación de palabras, lo que queremos aprender, indagamos cómo podemos hacer una averiguación acerca de la hormiga, dónde podemos obtener esa información y todo lo que necesitamos. En base a estas propuestas se planifican las posibles actividades. Registramos en un cartel qué podemos hacer para averiguar lo que queremos saber de las hormigas. Podemos buscar revistas, podemos salir al patio a hacer unas observaciones, podemos ver nuestras casas de hormiguero. Entonces, son varias actividades. Es el segundo momento, el desarrollo de las actividades, donde yo ya propongo ciertos objetivos, actividades concretas, donde el niño va haciendo esa comparación de lo que él sabe y lo que va construyendo en el momento de la realización de las actividades. A continuación, realizamos la planificación de los objetivos y las actividades considerando las propuestas de los niños y las niñas.
Aquí tenemos el modelo de cómo se planifica justamente en educación inicial partiendo de lo que es una planificación por proyecto. Lo que sea necesario para interpretar lo que se indaga. Aquí ponemos la dimensión, el objetivo que voy a quitar del programa. Utilizo métodos científicos diferentes, eso voy a encontrar siempre los objetivos de acuerdo siempre a las dimensiones en el programa y eso voy a transcribir. Sugerencias de actividades, voy colocando las actividades específicas que vamos a hacer en el día. Por ejemplo, conversamos sobre qué come la hormiga, decimos qué nos parece, qué nos gusta, qué nos gusta comer. Traemos de nuestras casas distintas cosas y creamos lo que nos gusta. Entonces, la maestra, conforme a la dimensión, va realizando la serie de actividades. Esas actividades también van a encontrar en el programa de educación inicial y siempre registra con el fin de anticiparse a los hechos, los recursos, qué materiales va a estar utilizando. Este es el formato de la planificación por proyecto, donde contempla la dimensión, los objetivos, las sugerencias de actividades y los recursos. El tercer momento de la planificación por proyecto. El tercer momento se lleva a cabo las actividades programadas en las que se busca recoger, se selecciona, se ordena, se estima, se sistematiza y se interpreta la información que los niños y las niñas van recogiendo. No olvidemos la intención pedagógica de estas actividades para asegurarnos que tenga el valor que conduzca a una mayor comprensión de la realidad indagada. Entonces aquí vamos llevando. Recuerden que siempre cada dimensión que voy a trabajar tiene sus 3 momentos. Entonces, hoy cerramos la guía de planificación conociendo lo que es la planificación por proyecto y la planificación por unidad didáctica. Les recuerdo la importancia de leer el material anexo que se encuentra disponible en la plataforma. Allí van a visualizar los modelos, van a poder tener mayor información. Estas informaciones no lo vamos a encontrar en internet, salvo entrando en la página del ministerio. Pero allí ya los coloco los materiales que van a utilizar. Me gustaría que puedan leer detenidamente esos materiales y luego realizar la guía de actividad, que es el momento de evaluación. En la evaluación haremos una guía de trabajo de 10 puntos. Recuerden, las evaluaciones son individuales, por lo tanto es sumamente importante que los trabajos tengan la peculiaridad de cada uno de los estudiantes. Evitar en lo posible que tengan mucha similitud entre compañeros los trabajos. Entonces, vuelvo a repetir la importancia de realizar cada uno su trabajo. Tenemos los criterios de evaluación que estaré evaluando acerca de la evaluación impuesta por la institución. También estos materiales pueden encontrar la guía de planificación en la página del MEC, www.med.gov.pi. Muchísimas gracias, espero que en este encuentro hayan aprendido y cualquier duda estamos a disposición para poder aclarar. Muchos saludos a cada uno de ustedes. Pronto nos reencontramos en nuestras clases presenciales. A cuidarse y a quedarse en casa.